Tus hormonas regulan todas las decisiones que tomas, incluidas las más importantes de tu vida. Hoy vamos a hablar de la dopamina, una hormona que regula, entre otras cosas, el placer y la motivación. Os voy a proveer con dos ejemplos sencillos pero maravillosos que van a hacer que entendáis perfectamente cómo funciona. Os prometo que al final de este vídeo vais a saber mucho mejor por qué procrastinamos y cómo motivarnos mucho más. Pasemos al vídeo. ¿A quién se le ocurre grabar con camisa, loco? Como decía, la dopamina es una hormona que regula las decisiones que tomas día a día. Antes se pensaba que estaba principalmente relacionada con el placer por unos experimentos que hicieron con ratitas a las que se les daba de comer y a cada vez que comían se veía cómo experimentaban un pico dopamínico. Pero unos grandes investigadores tuvieron una maravillosa idea de vaciar, agotar las reservas de dopamina de estas ratas y lo que vieron fue asombrante. Estas ratitas sin dopamina seguían experimentando placer cuando se les daba de comer, de forma directa, en boca. Pero por lo contrario, cuando se las alejaba solo unos poquitos centímetros de la comida, estas ratas estaban totalmente aletargadas, sin ningún tipo de motivación para ir a buscar esa comida y alimentarse. Lo que demostró que al final la dopamina no solo está relacionada con el placer, sino también con la motivación de perseguir, de proseguir un objetivo. Sin dopamina podemos seguir disfrutando de la vida, pero lo hacemos sin ganas, sin motivación. Unos niveles saludables de esta hormona son necesarios para vencer la procrastinación, para establecer unos objetivos y lograr cumplir con ellos y en general para tener más ambición, incluso confianza en uno mismo. Cuando estamos desmotivados, al final lo que probablemente suceda es que tenemos unos niveles bajos de dopamina. Por lo tanto, lo que quiero que hagáis, en vez de decir tengo que motivarme, ya lo haré mañana, tengo que dejar de procrastinar, es decir, tengo que recuperar unos niveles saludables de dopamina que me faciliten lograr mis metas y salir de este pozo en el que estoy metido. Lo que quiero decir es que para solucionar un problema tenemos que ir a la raíz, para promover una solución que sea durable y sostenible en el tiempo. ¿Cómo logro recuperar unos niveles saludables de dopamina? Pues bien, utilizando herramientas científicamente demostradas para conseguirlo. Herramientas que, por supuesto, voy a compartir con vosotros en este canal. Pero primero es primordial que entendamos cómo funciona la dopamina para que tenga todo sentido. Y diréis, ¿cómo regula esta hormona las decisiones que tomo yo a lo largo de mi día? Pues lo hace participando en distintos circuitos cerebrales y afectando distintas partes del cerebro. En particular, hoy vamos a hablar de una en concreto que se llama la vía mesocortical. Esta vía mesocortical proyecta a la corteza prefrontal, que es una región del cerebro que está debajo de la frente, que se encarga de planificar y ejecutar acciones, de tomar buenas o malas decisiones. A veces algunos neurocientíficos lo llaman la vía del o ahora no. Es la región cerebral que nos permite calibrar una situación y tomar determinadas decisiones en función del contexto. Se le da muy bien entender el contexto. De hecho, personas que tienen esta área del cerebro dañada tienden a calibrar mal. O por ejemplo, cuando bebemos y vamos borrachísimos, lo que sucede es que disminuimos la actividad de esta parte del cerebro, de la corteza prefrontal, y por lo tanto nos sentimos un poquito más desinhibidos. Que sé yo que os gusta mucho sentiros desinhibidos. En fin, que promueve o previene ciertas acciones para que te acerques a tus objetivos o para que te alejes de las cosas que quieres evitar. ¿Cuáles son sus dinámicas? Para eso os traigo, como os había prometido antes, un ejemplo maravilloso, que es la metáfora de la piscina de olas. Quiero que os imaginéis esa piscina, donde el agua es la dopamina. Al final tendrá tres cosas. Una línea base, lo que yo llamo el tanque de gasolina, y no deja de ser la línea del agua, y luego tendrá las olas, con un pico y una valle, una cresta y la parte donde se hunde. Estos picos y valles, en términos dopaminérgicos, estarían provocados por ciertas sustancias, por ciertos comportamientos o acontecimientos. ¿Qué pasa en esta piscina si las olas son muy altas y muy frecuentes? Pues que por supuesto mucha agua va a salpicar fuera y al final lo que va a pasar es que se va a agotar ese tanque de gasolina. Esa piscina se va a vaciar completamente.
Pero por lo contrario, ¿qué sucedería si estas olas son muy altas pero menos frecuentes? Pues que probablemente los niveles de agua en esa piscina se mantendrían más o menos constantes. Y si de forma similar, en vez de ser las olas altas, son más bajas, aunque más frecuentes, también pasaría lo mismo, que los niveles se quedarían más estables. Esto nos está explicando exactamente cómo funciona la dopamina, incluido el hecho de que cada ola tiene una cresta y una parte donde se hunde. Pues de forma totalmente idéntica, cuando tenemos un pico dopamínico, sabemos que va a venir seguido de una valle también. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque es uno de los funcionamientos básicos de la dopamina. Si os fijáis, esto es exactamente lo que sucede con las drogas. Todo lo que sube, baja. Y si alguna vez habéis experimentado una droga muy fuerte, una droga dura, lo que habréis visto probablemente es que habéis tenido una noche espectacular, llena de motivación, llena de satisfacción, pero al día siguiente es muy probable que os hayáis sentido bastante derrotados, desmotivados, incluso un poco depresivos. Y esto, al final, no es nada más que esta metáfora de la piscina de olas en acción. Habéis tenido, esencialmente, muchos picos de dopamina seguidos por valles y al final lo que ha sucedido es que se ha acabado vaciando ese tanque de gasolina, esa piscina, y la línea base de agua, la línea base de dopamina, se ha quedado por el suelo, destrozada, provocando toda esa sensación que tenéis de, pues, desmotivación, básicamente. Esto viene siendo uno de los conceptos más básicos que hay que entender sobre el funcionamiento de la dopamina. Pero ahora quiero daros un ejemplo real, un ejemplo de cómo funcionaría la dopamina para regular vuestros antojos, porque al final participa, como hemos dicho antes, en el deseo, en la motivación, en la planificación de ciertas cosas, ¿no? Y quiero aprovechar este ejemplo que os voy a dar para también introducir un concepto súper importante para maximizar constantemente vuestros niveles de motivación, de dopamina, que es el concepto del error de predicción de recompensa. Pasemos a ver el ejemplo. Lo más importante que hay que entender sobre este ejemplo es que al final vuestros antojos no son solo el deseo de conseguir algo, sino también el dolor de no tenerlo. Vamos a imaginarnos un segundito qué es lo que sucedería si, por ejemplo, estamos tranquilamente en el sofá y deseamos un kebab, ¿no? Algo que sucede constantemente. Bien, nosotros cuando estamos en el sofá tenemos un nivel base de dopamina. En el momento en el que pensamos en ese kebab y lo deseamos, nuestra dopamina va a hacer un pico. Pero poco después, de forma prácticamente inmediata, vamos a recaer en un valle. Y a partir de ahí empieza la caza. Entonces, lo que hacemos es salir de casa y vamos en la búsqueda de ese kebab. Probablemente será un shawarma. Y lo que vamos a encontrar por el camino son pistas de que vamos bien encaminados. Por ejemplo, la señal de que hay un restaurante que sirve kebabs cerca o simplemente el olor a comida. Y finalmente llegaremos al restaurante y conseguiremos nuestro objetivo, que es ese delicioso shawarma. Y nos lo comeremos. ¿Qué es lo que sucede en este momento? ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro con este circuito dopaminérgico? Pues muy sencillo, va a comparar lo que nos acabamos de comer con las expectativas que teníamos inicialmente. Si nosotros lo que nos hemos comido está mucho más bueno de lo que nos esperábamos, básicamente vamos a tener un pico de dopamina por encima de la línea base. Si por lo contrario, lo que nos hemos comido pues simplemente está bien y es más o menos lo que nos esperábamos, no vamos a tener un pico, sino que vamos a volver en la línea base, donde estábamos antes de ni siquiera pensar en ese kebab. Pero si finalmente ese kebab es una basura o simplemente no lo hemos conseguido, nuestra dopamina va a caer o va a quedarse por debajo de la línea base en la que estábamos antes de pensar en ese kebab. Y este es el concepto de error de predicción de recompensa, súper importante para entender cómo podemos mantener unos niveles de dopamina elevados y cómo básicamente optimizar nuestra motivación. En conclusión, cuando pensamos en eso que deseamos, tenemos un pequeño pico de dopamina que nos motiva a levantar el culo e ir a cazar eso. Pero poco después, de forma prácticamente inmediata, caemos en un valle dopamínico por debajo de la línea base, y eso, que nos resulta doloroso, al final nos motiva aún más para conseguir eso que hemos deseado.
Y finalmente, cuando alcanzamos nuestro objetivo o no lo alcanzamos, lo que hace nuestro cerebro es comparar el resultado final con las expectativas que teníamos y sacar una conclusión, lo que llamamos el error de predicción de recompensa. Si os fijáis, esto explica por qué a veces nos ponemos objetivos más bajos. ¿Por qué no nos ponemos objetivos hiperrealistas? Pues por supuesto, porque si nuestras expectativas son unas muy altas y lo que conseguimos al final es una basura, nada comparado con lo que esperábamos, pues ¿qué creéis que va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a acabar con unos niveles dopamínicos por debajo de nuestra línea base totalmente desmotivados. Sin darnos cuenta, en realidad nosotros ya sabemos perfectamente que nuestro cerebro va a hacer eso. Es imposible evitarlo. Tenemos un circuito que está particularmente dedicado a comparar el resultado final con nuestras expectativas iniciales. Os he explicado 3 conceptos que yo creo que reflejan a la perfección cómo funcionan las vías dopaminérgicas del cerebro, en particular esta de la que hablamos, la vía mesocortical, que proyecta a la corteza prefrontal, y quiero que os quedéis con ellos. Son sencillos pero magníficos. Tenemos la metáfora de la piscina de olas, el ejemplo de nosotros persiguiendo un shawarma, de un antojo, y finalmente tenemos el concepto del error de predicción de recompensa. Esas 3 ideas, estos 3 elementos nos ayudan a entender muy bien cómo funciona la dopamina y le darán sentido a herramientas que vamos a compartir en este canal para mantener esa motivación alta de forma constante, para entender también cómo dejar de procrastinar o incluso superar adicciones que tenemos e incorporar hábitos que deseemos tener en nuestra vida. Mi consejo es que evitéis experiencias en las que tenéis muchos picos dopamínicos muy altos y frecuentes, porque sabéis que eso va a acabar vaciando vuestras reservas de gasolina, dejándoos totalmente vaciados, apagados, aletargados, o por lo menos que sepáis, si vivís esas experiencias, que probablemente eso sea lo que suceda. Tener en cuenta por lo menos esto, y si podéis evitar muchos picos dopamínicos muy frecuentes, en realidad estaréis conservando ese tanque de gasolina que tan importante es cuidar para mantenernos motivados en el día a día. Otro consejo es que establezcáis objetivos realistas y no surrealistas, objetivos que podáis cumplir. Tened unas expectativas que sean acorde a lo que penséis que podéis conseguir y a lo que vayáis a conseguir. Por ejemplo, si no estáis haciendo deporte y es una cosa que queréis incorporar en vuestro día a día, no paséis de hacer 0 días de entreno a la semana a de repente hacer 7, porque vais a acabar probablemente en una situación donde no vais a conseguir hacer esos 7 entrenos y vuestros niveles de dopamina van a caer por debajo de la línea base. Eso hará que os cueste aún más seguir incorporando esos días de entreno. Poneros un objetivo realista que podáis cumplir y de esta forma el error de predicción de recompensa será positivo. Vuestros niveles de dopamina incrementarán y será más fácil que sigáis incrementando vuestros días de entreno, será más fácil que sigáis progresando, que es la idea, por supuesto. En el próximo vídeo voy a hablar más de esto, pero en el contexto de los hábitos, en el contexto de la adicción, para que podáis cambiar cualquier cosa de vuestra vida con muchísima más facilidad, usando al final herramientas científicas y un conocimiento profundo sobre el funcionamiento de una hormona que al final regula las decisiones más importantes de tu vida. Si no os interesa ser un motivado de la vida como yo, pero por lo contrario, sí os interesa mejorar vuestra salud cardiovascular y tener unos mejores pulmoncitos y corazoncito, pinchar aquí para conocer todos los secretos del ejercicio cardiovascular y, como siempre os digo, cuidaros y stay strong.